sea, venga, vamos a hablar del tema, escúchame, un saludito, ¿vale? Primero de todo, un saludito a Reps y a Cliff Blasphemous que hoy come, tío. Hoy Reps y Cliff Blasphemous va a comer fuerte. A ver, resumen de lo que ha pasado, ¿vale? Resumen, vamos a hablar de manera respetuosa, no vamos a... ¿Quieres saber, cierto? ¿Quieres saber qué pasó, chismosito? Pues vamos a saber qué pasó hoy, 19 de noviembre del 2024. Llegó la movida de noviembre. Muchachos, bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de Reps. Y otra vez la rata de ratas, el lagarto de lagartos viene a sacar video de una puta situación, de una peleita simple. Y pues bueno, vamos a abordarla y vamos a ratear porque estamos tan cerca de la monetización. Casi la tengo en mis manos, casi que la tengo en mis manos, muchachos. Y obviamente yo quiero poder decir, con estas personas robé y comí y me compré lo que yo quise. Así que vamos a robar, vamos a robar. Es hora de robar, gente. Música de atraco. Bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de Reps. Y hoy les traigo Stroly versus Guille, parte 20. Gente, la parte 20 siempre es la mejor cuando se tratan de peleas de streamers. Así que iniciamos lo más pronto posible. O sea, ya. Tener sexo con una vagina es para maricas absolutos. ¿Sabes lo que hace un hombre de verdad? Como verdadero gangsta que soy, doy y recibo por el culo. Bueno, hablemos de los antecedentes. Cuando existía el Belceteam, uno de los problemas callados y que intentaron hacer privado, pues bueno, era el Stroly versus Guille. A Guille no le caía bien Stroly y a Stroly no le caía bien Guille. Tanto fue que incluso en un directo se pelearon públicamente. Recuerdo haber visto el pop de Darkrai, en el cual a cada rato decía paguen WrestleMania, el WrestleMania 39, pay-per-view buenísimo. Y que al final solucionaron con, bueno, yo me voy por mi lado, tú te vas por tu lado. Pero desde entonces pues han tenido sus piques, han tenido sus cositas. Y pues lo que ha pasado es que cada uno ha estado por su lado, pero a veces los reúnen. Así es, porque no se olviden que son amigos y son un conjunto de streamers que comparten la misma comunidad, así que se reúnen de vez en cuando. Y pues se llevaban más o menos bien, la verdad, ciertos piques, ciertas cositas. De todas formas parece que el odio nunca se fue, o el resentimiento, o el hecho de que alguno de los dos quería que el otro se fuera del team, se fuera del verso, se fuera de la comunidad, pero ninguno lo hacía, entonces seguía habiendo ese encontronón. Hasta tal punto que, bueno, en Twitter se tiraban sus cositas. En privado seguramente se habrán tirado, pues yo no sé, yo de privado absolutamente no tengo información. Y si tuviera pues no se las voy a decir, huevones, por algo estoy en privado. Hasta llegar al día de hoy. Y podemos sacar una mini conclusión de este subpunto. Y es que ellos pues nunca se llevaron en sí. Se llevaban bien cuando querían y se llevaban mal cuando querían. Ninguno perdonó al otro y no le interesó la paz o aunque sea una armonía en sí, sino que por el lado de Guille, cuando veía algún tweet de Stroly podía intentar sacarle su pique, y por el lado de Stroly él podría responderle a ese pique y así alimentando otra vez la misma cadena. Pero bueno, todo eso fue lo que nos llevó hasta el día de hoy. Pero antes de seguir con el video quisiera hablarles de PWI 247, la cual es una casa de apuestas líder que ofrece amplio acceso a apuestas deportivas, intercambios deportivos, casino y tragamonedas. Esta se diferencia de otras casas de apuestas ya que ofrece todo esto en una sola plataforma. Tienen proveedores de juegos como Pinnacle, Betfair, Evolution y Pragmatic Play. Con esta solución, los jugadores tendrán acceso a todos los productos con una única cuenta. Me complace informar que soy afiliado de esta casa de apuestas, así que si quieren apoyarme, solo tienen que darle clic al enlace en la descripción, registrarse, depositar y apostar en su misma cuenta. Con eso me ayudarían muchísimo, la verdad. Y si no les sale por ese lado, también usen mi código de referencia 150001. Muchas gracias y continuemos con el video. Tener sexo con una vagina es para maricas absolutos. ¿Sabes lo que hace un hombre de verdad? Como verdadero gangsta que soy, doy y recibo por el culo. Todo esto inicia con Givel Reviews, obviamente. El
problemático, nada, broma, el cual volvió a Twitter y con su primer tweet ya causó una polémica. El tweet en cuestión es que quería hacer un debate en Twitch con creadores de contenido de One Piece y de Naruto para ver cuál de los dos era mejor. Así que Sroly le dice: oye, yo me invito si quieres, Givel, y si no, también podrías invitar a este man y a este otro. ¿Y qué pasa ahí? Que como les comenté, está los piques que hace Guille hacia Sroly, que le dice: nada, Sroly, no puede ser que haya rajado de Givel y dicho en varias ocasiones que Givel te cae mal y ahora pedir la invitación a un debate. Un poco de amor propio, hombre, usando la frase tan aclamada de Givel Reviews: amor propio Kishimoto. Y pues la verdad acá hay 50 y 50, listo, Sroly sí ha dicho eso y sí ha expresado que no quiere pues ver mucho con Givel, pero pues tampoco es que sea un señor como Reborn que dice: no, es que mis principios yo no quiero estar con ellos, ¿sí? O sea, como para hacer la comparativa. Entonces, de todas formas, algo que dejan claro Sroly es: no, pero es que mira que no es necesario que seamos amigos para hacer un debate. Bueno, eso es válido, obviamente. Por ejemplo, cuando uno va a hacer un debate político, uno no es amigo del otro candidato, obviamente. También está la participación del lagarto de Seira, que entre lagartos no nos apoyamos, sino que nos tumbamos para que el lagarto primordial salga adelante, que viene a avivar el fuego, viene a intentar que se peleen. Y Guille dice: no, ¿qué le pasa? Usted actúa como si fuera el amigo de la gente y solo quiere el salseo para reaccionarlo y que le vengan gente. Y bueno, ahí tiene total razón Guille. Luego Sroly dice en respuesta al primer tweet de Guille que es gracioso que tenga los huevos de decir eso cuando tú ahora vas de amigo de Darkrai después de haberle puesto hasta arriba. Todos recuerden el incidente de los escalones. Y acá pues, a ver, lo que pasa es que es lo de siempre. Guille se juntó con Givel y Givel cuando se pelea es muy radical. Yo ya lo había dicho en ciertos videos, es radical y quiere extinción completa. Quiere borrar por completo la relación, no lo quiere hablar, no quiere esperar a que se calmen las cosas. Y Guille le siguió el juego. Y después se dio cuenta de que bueno, pues tampoco era tan así. Y por eso es que se volvieron a hablar. Punto negativo para Sroly. No es que haya hecho lo mismo, sino que simple y llanamente se volvieron a hablar, así como Sroly se puede volver a hablar con Givel, así como lo pudieron haber invitado a la charla en Twitch sobre One Piece y no le hubieran dicho nada. Y acá volvemos a la historia y a los antecedentes, porque Guille le dice: ¿qué te fumas, mi loco? Yo si digo que alguien es imbécil se lo digo directamente, a ti te lo llevo diciendo desde que te conocí, porque eres un trepa que se ha pegado a todo lo que conoce para pillar una media de 14 personas, ataque muy personal. ¿Personal o silenciado? El que siempre que ha tenido un problema se ha dedicado a mandar indirectas sin mencionar: 32 años la guaguita. Otra, personal o silenciado. Y que cuando le confrontan se hace el loco: eres tú, no proyectes. Luego otro tweet en el que bueno, ya sí no hubo un tweet previo de Sroly, sino que simple y llanamente es un ataque en el cual pues bueno, Guille compara las dos medias sin las movidas, porque Sroly pues bueno, expresa, no en un tweet de hoy, pero sí ha expresado que Guille se pelea con Sroly solo para tener las visitas y para que le llegue gente a Twitch. Y bueno, acá con estos datos se da a entender que no es así. Y obviamente también quiso dar a entender que tiene mejor media que Sroly. A mí esta parte de comparar números no me gusta. O sea, me parece muy mal. O sea, es como por ejemplo, tomen en cuenta el anterior video que subí, el de Warhead. Ángel Garza va y le dice: no, yo te puedo comprar a ti y puedo comprar absolutamente todo esto porque yo soy luchador de la WWE. Bueno, sí, pero obviamente ahí ya ganas. Ahí no tiene sentido presentar ese argumento. Igual acá, si tú tienes mejores números que el otro, pues bueno, pues ahí no hay un contraargumento. Y yo sé que no querían contraargumentar, hacer un debate, sino simplemente estaban tirando ataques sin más. Pero a mí me parece que un ataque que sea yo tengo más vistas que tú no es válido. Porque simple y llanamente es un ataque que es muy fácil. Es como tirar el Chidori siendo tú Kakashi. Obviamente vas a ganar. Y pues bueno, como que cuál es la gracia de eso. Luego, para no hacer tan largo el video, Sroly nos comenta sobre su contenido. Nos comenta que tiene otros proyectos. Nos comenta que no solo es un arrastrado. Y pues Guille le responde diciendo: el contenido que se adapta según a quien me arrimo es jugar Yu-Gi-Oh! Y al Persona. Que eso es el contenido de Guille. Y el contenido original de Sroly es One Piece y pedirle a cierta otra persona que comparta el shonen semanal. Y obviamente otro ataque personal o silenciado. A diferencia de ti, que cuando fui a hablarte en privado, porque varias personas me dijeron que rajaste de mí cuando pasó la minifuna de AniTwitter. Dijiste que todo era mentira. Cagón. Bueno, ahí se puso argentino, el pibardo. Luego
comentan otro tweet porque no tiene el verificado. Bueno, aunque la verdad es que tener el verificado, pagar por el verificado es una de las cosas más cringe de la actualidad. Ahí ya comenta una sola cosa sobre el gym, que yo no me voy a meter en eso, ahí les dejo la captura, pero la verdad es que yo no quiero opinar sobre esto, yo no opino, papus. Les dejo el otro tweet, luego otros tweets más y el directo, que obviamente está en el canal de Guille, se los dejo en la descripción y en el comentario porque, bueno, está muy bueno y la verdad les recomiendo verlo por ustedes mismos. Creo que ya comentarles absolutamente clip por clip ya es alargar mucho el video. Y después de este directo hubo el tweet bite de los bytes, muchachos. Bueno, chicos, después de 11 meses de pura movida, me enorgullece anunciar que el día 20 de diciembre se celebrará el día oficial de No Tengo Enemigos, partida Among Us con los más grandes. Vuelve el cine, señores, haciendo como si volviera el VLC Team. ¿Y qué? Es que eso fue la troleada máxima, muchachos. Hay algunos que sí se lo comieron y que la verdad me siento triste por ellos porque pues yo también quisiera que volviera al VLC Team. No para hacerle videos, sino para disfrutar como un fanático, que era lo primero que yo hacía. Pero no, gente, esto es un byte y hasta el momento no se ha dado. Se puede dar, sí, obviamente, porque todo es posible en esta vida. Pero por el momento esto es un byte total. Así que no se lo crean, muchachos. Y del directo, la conclusión fue que, bueno, se iban a intentar llevar mejor, iba a haber más paz. Sroly ya era un hombre de paz, Guille tampoco quería conflicto, ya está un poquito cansado de las polémicas que le involucran directamente a él, de manera en la cual se va a intentar buscar la paz y que obviamente puedan jugar los domingos con Darkrai sin ningún problema en medio. Así que nada, muchachos, eso es todo. La verdad, un video más que todo informativo, más que argumentativo, porque hay que sacar el video rápido. Bueno, no es broma. Como conclusión, muchachos, la verdad a mí también me parece un poquito disparate este odio entre Guille y Sroly. Es fundamentado, sí, hay momentos en los que uno ataca y otro ataca y uno se defiende y atacan y es divertido verlo, yo sé, pero pues bueno, hay que pararlo. Me gustó la conclusión del directo de que hayan paz y de que intenten llevarse bien, porque esa solución de no, ya no te quiero aquí, no, ojalá te vayas de la comunidad, no quiero saber nada de ti, es muy difícil. Comparten la misma comunidad, le hablan al mismo público, obviamente se van a tener que cruzar. Es como si un luchador de la WWE se peleara con otro de la WWE y dijera no, no quiero saber nada de él. En un momento van a compartir un segmento, en un momento van a compartir una pelea. ¿Y qué van a hacer? ¿Se van a poner a llorar? No, se van a poner a luchar y a trabajar. Aunque bueno, en este caso los streamers no son trabajo. Recuérdenlo para toda la vida. Muchachos, me despido. Les digo, sean pacifistas y cuando les toque pelear, sean lo menos dañinos posible. Así, de esa manera, la gente no será tan dañina con ustedes. Así que me despido, gente. Espero que hayan disfrutado el video y esperar que diciembre sea un mes pacífico, porque es mi mes de vacaciones y yo no puedo hacer videos. Así que muchas gracias, gente. Sroly y Guille, mis papis.